gusto estar acá, un gusto poder compartir este rato con ustedes. Y como dijo Elisa recién, yo soy la profesora encargada de los talleres. Este año hemos tenido varios y muy diversos, diversos por las edades, por el enfoque. La verdad que con resultados muy lindos. Algunos todavía están en progreso, otros se han incluso alargado, porque bueno, el trabajo creativo lo requería así. Y bueno, para que me conozcan un poquito más, quería contarles que yo soy profesora de lengua y literatura. Estoy haciendo la licenciatura. Trabajo en distintos niveles, trabajo con niños más chicos, trabajo con adolescentes y trabajo con adultos en la universidad. Así que tengo un poco todas las visiones y la verdad que es algo que me encanta, la enseñanza. Y por supuesto que siempre hablar de libros y de escritura es un placer para mí. Así que compartimos con Elisa esta visión acerca de la escritura y de sobre todo la creatividad. Eh, y bueno, esperamos que les pueda servir esta clase y que la disfruten. Bueno, muchas gracias, Inés. Bueno, yo también me presento, mi nombre es María Elisa Pacher, soy profesora de filosofía y gestora de todos estos proyectos educativos y editora de Un Estudios. Así que bueno, en conjunto con Inés, hemos estado llevando a cabo estos talleres de escritura creativa que ya habían iniciado en 2021 y que, bueno, ya tenemos un primer fruto que es una antología que hemos editado de dos chicas que han pasado por nuestros talleres y ahora están en proceso dos libros más. Así que bueno, estamos muy contentos con los frutos que están dando esos talleres y pensamos que este espacio podía ser muy enriquecedor porque además de que trabajamos de adultos, diferentes edades y diferentes lugares geográficos, eh, queremos contarles de qué se trata esta misión que tenemos, que va más allá de un simple taller de escritura creativa y ahora le vamos a explicar por qué. Voy a empezar yo contándoles un poco el enfoque que nosotros damos. Para eso voy a compartir pantalla. Eh, bueno, yo puse título a este taller, se llama Escritores Despiertos, y es porque vamos a usar esa expresión como un hashtag para compartir algunas cosas que se van a dar en esta masterclass, ¿sí? Algunas cuestiones. Escritores despiertos, ¿qué significa y por qué pusimos el nombre a esta masterclass, este nombre tan particular? ¿Qué tiene que ver la palabra despierto con escritor? ¿Sí? Despierto tiene que ver un poco con la lucidez, darnos cuenta en dónde estamos posicionados en el mundo, ¿sí? Es importante pensar eh, en lo que nos gusta escribir, lo que nos ha motivado a estar aquí, pero también es importante ver hacia dónde vamos, quiénes son nuestros destinatarios, para poder encontrarlos y para poder llegar a su corazón con lo que nosotros queremos hacer, que es escribir, ¿no es cierto? Así que bueno, en primer lugar aparece la pregunta, ¿por qué escribo? ¿Alguno de ustedes quisiera participar y decir por qué alguien escribe? O sea, ya sea ustedes o por qué una persona se puede motivar a escribir en general. Pueden compartirlo en el chat si por ahí si no se animan a También. decirlo en voz alta. ¿Por qué una persona escribe? En algunos casos puede ser porque algunos me habían contado en el chat que lo hacen como una especie de desahogo, quizás, de volcar lo que uno tiene dentro y en eso uno a veces siente como alivio, se sana o encuentra las propias respuestas, ¿no? Eh, en algunos casos, como para hacer catarsis, en otros casos porque les gusta el arte de escribir en sí, eh, usar la fantasía.
crear cosas nuevas. Bueno, mientras ustedes van respondiendo, lo pueden ir haciendo despacito. Si querés. Puedo responderlo así hablando, no encontraba dónde estaba el micrófono, por eso. Sí, no hay problema. Bueno, yo escribo desde chica, pero me acuerdo que en la secundaria, por ejemplo, mis profesoras de literatura me pedían por favor que me dedicara a escribir. Así que me decanté por el periodismo, que es una forma de escribir distinta, pero escritura al fin. Y después, bueno, qué sé yo, me di cuenta cuando empecé un taller con una escritora acá en Buenos Aires, que toda la vida me pagaron por escribir, o sea, toda la vida trabajé con las letras y escribiendo. Y entonces dije, bueno, o sea, tengo que retomar esto desde otro lugar, y bueno, desde hace 2 años que estoy participando en un taller, 3 casi, 2 años y medio, con Luz Laren, que es una escritora de thrillers, y bueno, con ganas de empezar a escribir cosas mías que puedan ser publicadas. Exacto. Al menos es un sueño. Qué bueno, muchas gracias por el aporte. Creo que hay muchos acá en este chat que van a compartir esa inquietud tuya. Bueno, ahora viene la segunda pregunta, porque el por qué escribo viene un poco de atrás, a ver qué es lo que me motiva. Y ahora viene esa pregunta que tiene que ver con el para qué, el fin, el objetivo. ¿Para qué escribo? ¿Sí? Porque a veces uno simplemente escribe lo que le sale, que puede llegar a otros, pero si uno tiene la posibilidad de llegar a otros con lo que escribe, se puede preguntar más profundamente para qué escribo, qué puedo causar con lo que escribo. ¿Sí? Las letras, de alguna manera, creativamente escritas, pueden causar un efecto en los corazones, ¿sí? En las personas, en las mentes, en la interioridad de quien nos lee. Entonces, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? Y ese objetivo también eh, va, va a hacer que yo me plantee una interacción, ¿sí? Lo que yo hago no simplemente lo hago por mí, sino que lo puedo hacer por otros. Y ahí es cuando aparece lo que se llama propósito personal, ¿sí? Yo me propongo escribir, ¿sí? Y esa propuesta de escribir tiene que tenerse en cuenta varias dimensiones, ¿no? A ver, preguntarme, a ver, ¿sobre qué me gusta escribir? A algunos les gustará thrillers, otras cosas cómicas, otras poesías, eh, otras novelas, otros más cuestiones periodísticas. Pero bueno, ¿sobre qué nos gusta escribir? Todos tenemos algo en los que nos especializamos. Y eso es uno de los puntos importantes. Pero después hay otro aspecto que tenemos que tener en cuenta, que es qué es aquello que me distingue como escritor. ¿Sí? Me gusta escribir, pero tengo más habilidad para esto que para lo otro. ¿Sí? Cada uno va a ir descubriendo su estilo. Después, por otro lado, preguntarnos por qué la gente nos leería a nosotros. ¿Sí? Y en cuarto lugar, la cuarta dimensión sería cómo podría aportar cada uno de ustedes como escritor para construir un mundo mejor. Y ahí está el objetivo fin último, ¿no? de lo que hacemos. Diría Aristóteles, el fin tiene razón de principio. ¿Sí? Si yo tengo claro mi fin, al escribir voy a ir a ese fin. ¿Sí? Y simplemente voy a dejar de escribir algo que me gusta y lo voy a seguir haciendo, pero va a cobrar como un sentido más profundo y quizás esa manera que yo tengo de comunicar al mundo, lo que siento, lo que tengo, pueda llevar a la cultura, a las personas que me leen, hacia algo, ¿sí? Hacia algo que yo sé que es, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver con un poco definir el propósito personal de los escritores. Pero ahora, responde a la pregunta, ¿para qué escribo? ¿Por qué lo hago? Pero es importante también tener en cuenta, como yo decía, nuestros destinatarios. Es decir,
ahí aparece la pregunta, ¿quiénes necesitan leer lo que yo escribo? ¿Sí? ¿Quiénes necesitan leer lo que yo escribo? Realmente hay personas que puedan estar necesitando lo que yo puedo darles. Si yo tengo algo escrito, no es para guardarlo en un cajón, es como, es para darlo, porque les pertenece a los que lo necesitan, ¿sí? No me pertenece a mí. Y esa es una manera de entender mi talento, mi inquietud, como algo que corresponde que yo lo brinde a la sociedad. Y estar seguro de que alguien necesita lo que yo puedo darle. Y bueno, para eso es importante, para dirigirnos a ese público, a esas personas que necesitan lo que nosotros tenemos para darle, preguntarnos lo que está en la columna izquierda. ¿De qué habla la gente? ¿Qué buscan? ¿Qué necesitan esas personas? Y bueno, para poder dar respuesta a estas preguntas, podemos, como dicen las propuestas de la derecha, observar el mundo que nos rodea. Seguramente los escritores somos muy observadores. Por ahí he visto algunos escritores que se quedan parados mirando un árbol, como extasiados y a él se inspirados seguramente de alguna cosa. A veces pasa que uno se inspira de lo que ve alrededor, ¿no? Y bueno, de eso se trata, de observar el mundo que nos rodea, de leer quizás, en casos, noticias, libros de todos los tiempos, eso también nos ayuda a conectarnos, entender el contexto en el que estamos hoy o en el que alguien estuvo en alguna época que nos inspiró a escribir por algún motivo. Por otro lado, ¿quién marca el paso en nuestra cultura y en nuestra sociedad? Ese es un punto importante, porque por ahí podemos ver que hay ciertos grupos de personas que marcan nuestra cultura con modas y tendencias y de alguna manera hacen que todo se impregne de su objetivo. Así como nosotros como escritores podemos tener un objetivo y llegar a la gente con un mensaje, hay organizaciones, quizás internacionales o grandes, que tienen un objetivo. Nosotros queremos que la gente tenga esto en la mente, se vista de tal forma, piense en tal cosa, ¿sí? Y nosotros tenemos que encontrarnos con esas ideas para saber estar al tanto y decir, bueno, por acá viene la mano. Nosotros como escritores, ¿cómo podemos responder? Y esto lo hacen también muchos vendedores, nosotros escritores, que quieren llegar a su gente, a sus clientes, a su público. Eh, Están pendientes. Por ejemplo, ahora se ha puesto de moda salir a andar en bici. ¿Por qué? ¿Sí? Porque hay una tendencia a ahorrar en nafta, porque la vida es saludable, la vida física, y eso lo tiene que tener en cuenta el escritor. De hecho, muchas novelas o series que vemos cuyo trabajo tiene detrás un escritor, por supuesto, promueven ciertas cosas que van en línea con estas tendencias, eh, ya sea de la ecología, ya después vamos a ver bien algunas cuestiones más, tienen que ver con ese escritor que pensó, ahora el mundo viene por este lado. Ya sea que estén de acuerdo o no, algunos lo hacen de manera crítica y otros lo hacen promoviendo ciertas cosas. Entonces, nosotros como escritores también tenemos que tener en cuenta este tercer punto, que es quién marca el paso en nuestra cultura y sociedad. ¿Sí? Porque cuando lleguemos con ese mensaje, a favor o en contra, o de alguna manera, en contexto, tenemos que estar al tanto de eso. ¿Sí? Y por otro lado, lo que se llama más macro tendencias, que un poco es lo que escribe en el punto 3. No tiene que ver con que estemos o no de acuerdo, tiene que ver con estar al tanto de que esto es una tendencia mundial y bueno, quizá los pueda incluir en mi novela, ¿sí? Un tema, ¿sí? Y bueno, frente a eso, como yo les decía, puede haber tendencias políticas, ideológicas, moda. Hoy día se habla mucho de la mujer, de la familia, de la ecología, de alimentos orgánicos, de educación, de amor, de economía sustentable y tantos ejemplos más. ¿Sí? Como yo les decía, no significa que yo pueda estar o no en sintonía con esa tendencia, significa que yo puedo tomar esa temática y
hablar de eso, decir algo que quizás otros estén necesitando leer. Bueno, acá tenemos caras de públicos. ¿No les pasa a ustedes que cuando piensan, ay, las personas que me leerían, en algún momento surge cierta expectativa de decir, uy, no, les caerá bien o mal lo que digo, o sentir un poco de vergüenza y por eso les cuesta, o un poco de inseguridad? Bueno, realmente es importante por ahí, puse un público con caras, porque es importante en pensar en la respuesta, en cómo reciben las personas todo aquello que nosotros queremos brindarles. Las redes sociales sirven muchísimo para ayudar a esa interacción, porque uno más o menos va, cuando escribe, ve las respuestas de la gente, como decía Alejandra, eh, se va dando cuenta de, de muchas cosas y en esa interacción uno mismo se va como enriqueciendo también como escritor y puede llegar de una manera como más real a esos corazones, ¿sí? A esas mentes. Bueno, y otro tema importante a la hora de pensarnos como escritores, en cuanto al propósito, en cuanto al objetivo, es también observar a otros escritores, que también, o sea, si nosotros nos podemos observar en la historia, todos los escritores, pensamos en nuestros escritores favoritos, o cualquier escritor de alguna manera tuvo ese propósito, ¿no? Escribió y en un momento se propuso llegar a alguien, llegar a un público y llegar con un objetivo. Entonces yo elegí un solo escritor, para que ustedes lo tomen como ejemplo, pero después pueden pensar en muchos otros porque hay miles, que es Julio Verne, ¿sí? Julio Verne cuando era niño era súper inquieto, él soñaba con, era muy aventurero, inquieto en cuanto a curioso, quería conocer cosas nuevas y le gustaba muchísimo escribir. Y bueno, de joven tuvo algunas actitudes que a sus padres no le gustaron por aventurero, de salir sin permiso a sus aventuras. Entonces, sus padres lo castigaron y lo mandaron a estudiar a una universidad. Bueno, no fue en realidad un castigo, lo pudo beneficiar, solo que no era lo que él en ese momento hubiera deseado. Pero en esa universidad tuvo la oportunidad de conocer a docentes, a profesores que lo inspiraron en su carrera, y él se convirtió en un gran escritor, pero tenía algo que lo distinguía de otros escritores. Él estudiaba muchísimo de ciencias para escribir sus novelas. Pensemos La Vuelta al Mundo en 80 días, eh, bueno, un montón de todas sus obras, todas sus obras tienen detrás un montón de investigación científica, y en algunos casos, muchos de ellos, se adelantó a ciertos avances, a ciertos descubrimientos de la ciencia, como la máquina voladora, eh, entre otros, submarino. Bueno, y es como que él despertó en científicos la inquietud por investigar, por inventar, por crear cosas. Entonces, fíjense cómo su vocación de escritor usó toda su creatividad eh, orientada hacia el tema científico, ¿sí? Y sus obras fueron de ciencia ficción, pero tuvieron ese gran aporte que fue novedoso para su época. Muchos autores, muchos escritores, en su momento no fueron valorados y fueron valorados después de muertos, pero no importa, estoy segura que esas personas eh, fueron quizás a la tumba complacidos de haber cumplido con lo que les dictaba la conciencia y lo que les dictaba la creatividad. Y de esa manera, cuando uno está convencido de algo, lo demás es como que es más secundario, ¿no? Puede ir bien o no, pero uno tiene la convicción y sigue adelante sabiendo que tiene que hacerlo y que es una misión. Así que bueno, algunos escritores tuvieron la ventaja de poder haber sido valorados y descubiertos en vida, otros no, pero todos
los que realmente siguieron en esa convicción que los movía por dentro, han triunfado por eso, han triunfado porque han sabido responder al llamado, una cosa así. Bueno, entonces voy a decir todo esto rápido para darle lugar a Inés, a lo que después les va a contar. Lo importante es tener en cuenta, como escritores vivimos inmersos en una época, tiene que ver con una cultura, con una cosmovisión. Esa época tiene desafíos y todos esos desafíos implican una misión que cada uno sabrá cuál será. Cada uno tiene su propia misión. Después, bueno, podemos decir que hoy están más de moda las novelas psicológicas, las novelas históricas, pero bueno, también tenemos que entender que la poesía, el humor, la ficción, el romanticismo siempre estuvieron ahí, siempre fueron temas fuertes y valiosos, no hay que dejarlos de lado, como a veces parece que pierden importancia, pero no, hay que seguir apostando a ellos y yo creo que cada uno encontrará su manera creativa de hacerlo. Hay muchos géneros más y muchos temas más relacionados con esto, pero bueno, más o menos. Y bueno, tener en cuenta que escribir es una misión. Escribir es una misión y ahí va lo que hace como, aparece como la interacción con lo que nosotros somos y lo que sentimos que eh, estamos llamados a hacer, ¿sí? ¿Qué necesita el mundo contemporáneo de nosotros? ¿Qué podemos hacer los escritores? ¿Y cuáles son nuestras armas en esta misión? Esas armas serían como aquellas aptitudes que nosotros podemos desarrollar y que nos hacen fuertes y que son lo que nosotros sentimos que tenemos que dar, ¿sí? Al mundo. Y bueno, lo que tenemos que dar al mundo seguro es la posibilidad de volver al ser, recobrar la esencia de las cosas, implícita en todo ser humano, y descubrir, encontrar en las personas esa sed profunda que nos une a todos. Hay personas que tienen necesidad o sed de algo, y nosotros como escritores podemos brindarles eso que esas personas necesitan. Siempre detrás de una obra realmente exitosa está la verdad, que llega al corazón. Y entonces aparecen los temas subyacentes que conmueven en lo profundo del corazón en una trama, siempre. Si no aparecen estos temas es como que la historia queda inconclusa, como que la gente no queda como complacida, hay algo que falta. Y es siempre, que siempre esté presente la idea del héroe, alguien que es capaz de ayudar a que las cosas funcionen. Por otro lado, la idea del bien que triunfa sobre el mal, más allá de que el héroe a veces muera, pero el bien que triunfa sobre el mal, entonces uno queda como en ese estado de decir, claro, ya está. Y el amor por encima de todo. Cuando el amor vence, cuando el amor triunfa y, y está el perdón y todo eso. Obviamente que hay novelas, hay escritos que van a problematizar y que terminen tristes, pero siempre está detrás eh, esta necesidad de la persona que decir, esto es así, esto es así, la verdad implícita, ¿no? Por más que algunas cosas, algunos escritos dejen esa sensación de vértigo, pero siempre está detrás esa intuición profunda de todo ser humano, que todos tenemos. Entonces, como para tener en cuenta los puntos más importantes, que en realidad esto es tema largo a profundizar. Así que bueno, y detrás yo puse los 4 trascendentales del ser, que están siempre también detrás de lo que escribimos. Bueno, lo uno, la unidad, lo bueno, lo verdadero y lo bello. Que en realidad se usan, los 3 últimos se habla mucho más, lo bueno, lo verdadero y lo bello. Podemos comunicar a través de lo que escribimos belleza. Podemos detrás de esa belleza comunicar la verdad y la bondad. Podemos llegar a encontrar aquello que une
a todas las personas en esa sed profunda de todo esto. Y eso es lo que hace que los clásicos sean clásicos. Puse esa pequeña imagen como para ver que todo aquello que uno verdadero, bello, bueno, está en lo más simple de nuestra vida cotidiana. Y ahí es donde los escritores hemos de descubrirlo e inspirarnos. Bueno, por último, un libro es un legado. Es algo que nosotros hacemos y debemos como entregar como si fuera un tesoro, para quien lo necesite, sean 1, sean 10, sean 100. Y esta frase que siempre comparto que dice, un libro es un fruto, pero también es semilla. Al salir de tu interior, llevará tu sello, pero tomará su propio rumbo, al fundirse en el corazón de otros, donde producirá algo nuevo que ya no te pertenecerá, aunque inefablemente dejará cuán ineludible legado parte de ti. ¿Sí? A veces el libro vuela y toma rumbo en otras personas y en esas cabezas, en esas mentes que lo leen, genera cosas nuevas, pero siempre va a dejar pequeña huella. Así que bueno, con esto le doy lugar a Inés para la segunda parte. Y antes les quiero comentar que como estamos en Zoom, en un momento la reunión se va a cortar, y lo cual ustedes tienen que volver a ingresar con el mismo link en el grupo, ni bien se corte. Así que bueno, dejo de compartir pantalla y le cedo a Inés y también le doy la oportunidad de que ella también pueda compartir. Ahí está, con eso va a poder compartir Inés, cualquier cosa. Gracias, Elisa. Antes de empezar, yo quería comentar de algunos pensamientos que me iban surgiendo mientras te escuchaba. Cuando hablaste de Julio Verne me acordaba de un dato que siempre le comparto a mis alumnos, que es que él, digamos, se dice que profetizó de alguna manera la llegada del hombre a la luna, incluso con los cálculos, el diseño de la nave, el lugar en donde salió el cohete, todo eso 100 años antes de que ocurriera, él ya lo calculó, pudo preverlo, así que tiene un poco esa mística como escritor, de escritor y al mismo tiempo profeta. Así que bueno, Julio Verne es un caso de escritor muy despierto y hasta, diríamos, visionario. Y otra de las cosas que pensaba cuando hablabas de estas constantes, de el héroe, el sacrificio, el perdón y el amor, que uno dice, bueno, quizás son ideas muy antiguas o que ya van quedando, que con la posmodernidad y con el mundo moderno van quedando un poco de modé. Y al mismo tiempo uno va al cine y estamos llenos de películas de superhéroes, en donde se ve justamente esta exaltación de la figura del héroe y del sacrificio y del bien común. Entonces, como son ideas que nunca terminan de pasar de moda y siempre están dando vueltas, y de hecho son estas grandes preguntas a las que siempre volvemos. Y por supuesto que el arte, cualquier tipo de arte, siempre las va a reflejar. Así que bueno, algunas de las ideas. Bien, también algunas de las cosas que iban escribiendo en el chat, que decían que escribir, decía Kevin Fernández, que una persona puede escribir para desahogarse o para expresar en los que las palabras no puede. Abril decía, yo escribo porque es una manera de representar todas mis ideas, mis pensamientos y experiencias en algo concreto. Y Roberto también decía que escribe para expresarse y poder sacudir al lector interiormente. Perfecto. Bien, entonces yo voy a dar una parte teórica muy breve y después me gustaría que hiciéramos juntos una consigna práctica, también breve, pero que en donde podamos plasmar todas estas ideas que Elisa fue presentando. Y para eso voy a comenzar compartiéndoles pantalla. Bien. Bien. Entonces, cuando hablamos de escritura creativa, pensamos en escribir, por supuesto, y ¿cuántas veces escribimos al día? ¿Cuántas veces escribimos en nuestros celulares
en nuestro trabajo, sino escribir forma parte de nuestra vida cotidiana. Escribir es un acto que no es natural. Nacen los niños y no son, hasta que no son alfabetizados, no sabemos escribir. Nos tienen que enseñar, nos tenemos que familiarizar con este código y adquirirlo. Vamos aprendiendo el habla, en un primer momento adquirimos el lenguaje, y en un segundo momento, recién, a los 5 o 6 años, algunos niños más despiertos antes, van adquiriendo esta capacidad de escribir, esta nueva capacidad, que hoy en día casi quedamos por sentado. Todo el mundo sabe escribir. Para cualquier cosa de la vida necesitamos saber escribir. Pero, haciendo una pequeña reflexión, nos damos cuenta que en realidad no es natural. Necesitamos aprender a escribir. Y una vez que aprendemos, siempre está ahí la escritura. Para cualquier trámite que necesitemos, para cualquier cosa que queramos escribir, hasta para la lista del supermercado, necesitamos saber escribir. Entonces, la escritura va a ser un acto cotidiano. Escribimos en nuestro diario, en nuestra agenda, todo el tiempo está presente estas formas. Vamos desarrollando también códigos propios. Aprendemos a escribir de una determinada manera y con una determinada letra. Quizás a algunos se nos enseñó caligrafía, entonces tenemos este modelo de letra, este modelo de escritura. Se nos da una normativa, que es correcto y que no. Y nosotros vamos tomando nuestras propias herramientas. Desarrollamos una letra particular y propia, que es nuestra marca personal. Vamos desarrollando nuestros propios códigos. Mirando nuestra agenda podemos saber con 3 letras qué quise decir. Y otra persona viene, lo lee y quizás no entiende nada. Necesita que alguien le traduzca. Entonces esa va a ser una escritura propia. Van a ser mis propios signos. Como les decía, entonces la escritura se naturaliza, se vuelve algo de todos los días. Sobre todo en esta sociedad, donde somos una sociedad tan visual, tan de la imagen y de la escritura. Todo trae algo para leer. Me compro un shampoo y hay una etiqueta en donde hay letras. Un producto para cualquier cosa comestible también va a tener su nombre escrito. Entonces la escritura va a ser necesaria y cotidiana. Pero ¿qué pasa entonces con la escritura creativa? ¿Qué rol juega dentro de nuestra vida la escritura creativa? Como todo lo que es cotidiano puede volverse rutinario, puede volverse pesado, puede volverse invisible, ya no presto atención a lo que escribo, ya no disfruto del acto de escribir, porque es una de las acciones más que forman parte de mi rutina. Por el contrario, la escritura creativa va a ser una escritura consciente, que va a buscar salirse de lo cotidiano. Ya no va a ser una escritura utilitaria, ya no va a ser escribir porque necesito, sino que va a ser una escritura voluntaria. Yo escribo porque quiero y lo escribo para un fin que pongo yo mismo, que tiene que ver con lo que decía Elisa. ¿Para quién escribo? ¿Por qué lo estoy escribiendo? ¿Quién me va a leer? ¿Lo escribo para mí? ¿Lo quiero compartir? Nosotros vamos a asumir, dado que estamos en un taller de escritura y publicación, ¿no? Uno de los atractivos del taller es justamente la idea de publicar, que vamos a escribir para otros. Uno puede escribir para sí mismo, por ejemplo, un diario íntimo, por ejemplo, una agenda, las notas que me escribo en el celular, pero si yo quiero escribir algo creativo, algo distinto, algo que diga algo, que se posicione en el mundo, en donde esté mi impronta como escritor, se va a buscar salir de lo cotidiano, va a buscar apelar a otro tipo de emociones, otro tipo de ideas. Y una de las cosas, quizás de los mitos que me gusta siempre, de los que me gusta siempre hablar y que me gustaría derribar de alguna manera, es esto de que la escritura creativa es para pocos. Es para los inspirados, para los artistas. Tenemos esta idea del artista muy romántica, ¿no? El artista en la Torre de Marfil, el artista que es visitado por las musas, y nosotros, simples mortales,
¿Podemos escribir algo distinto? ¿Podemos escribir algo que valga la pena? ¿Quiénes somos nosotros para animarnos a ir por ese camino? Bueno, ese sería el primer mito que me gustaría derribar de alguna manera, o por lo menos hacerlos pensar, que cómo la escritura creativa puede ser fomentada y puede ser desarrollada. Como cualquier arte, va a tener una parte de inspiración, pero sobre todo una base técnica. Uno puede aprender a ser creativo. Todos somos entonces escritores en potencia. Entonces podemos fomentar y desarrollar esa creatividad y esa escritura. Esa sería una primera idea que me sentiría realizada si todos se llevan esta idea, ¿no? Todos podemos ser creativos, todos podemos escribir y todos podemos aprender a escribir bien, más allá del talento natural que uno tenga, más o menos. ¿Dónde buscamos entonces la inspiración? Yo quiero escribir. ¿A dónde voy a buscar el material de mi escritura? Y acá entonces tiene que ver lo que decía también Elisa, mirar el mundo que nos rodea con otros ojos, con los ojos del arte, con los ojos de la belleza, con los ojos de la verdad. Pensar el mundo que nos rodea como fuente principal de inspiración. Encontrar a nuestro alrededor el material de lo que queremos decir, la forma y el fondo de lo que queremos decir. Pasarlo por el filtro de nuestra creatividad y obtener un producto diferente, una escritura diferente, un mensaje diferente, con nuestra impronta. Pero este material está a nuestro alcance.